Hoy que se habla tanto, amados hermanos, de la liberación, palabra de la liberación, teología de la liberación, de la cual ya hablamos, catequesis liberadora, educación liberadora o para la libertad, revista Libres, y, bueno, mujer libre, liberación sexual, liberación económica, liberación, palabra ambigua, que se puede entender bien, por supuesto que sí, como lo entiende la Santa Iglesia, y que está incluso en la Sagrada Escritura, liberación del pecado, como dice el Magisterio, sobre todo en los últimos documentos referientes al caso, sobre la libertad cristiana, liberación del pecado, liberación del error, liberación del mal, liberación de la tibieza, liberación de la mediocridad, de la ambigüedad, para amar más a Dios, para servir mejor a Dios. Y claro que sí. Pero la liberación se emplea muchas veces de una manera tendenciosa, astutamente, yo diría diabólicamente, injustamente, para significar todo lo contrario. Liberación de la moral, liberación del dogma, liberación del magisterio de la Iglesia, liberación de la tradición de la Iglesia, liberación de lo que dice el Papa, liberación de la castidad, liberación de la obediencia. Esta liberación es diabólica, es nefasta, es corruptora. Hay que tener mucho cuidado, amados hermanos. Ya lo decía San Agustín, el liberalismo es la palabra favorita de los que son esclavos de toda suerte de pasiones. Y con el pretexto de liberación, ¿cuántas veces lo que se pretende, y lo vemos en la práctica, es dar rienda suelta justamente a las pasiones, y a las pasiones más bajas y vergonzosas? Hay que precisar muy bien, en consecuencia, los términos. Y en cuanto a la palabra democracia, tengo que nombrarla. Tantas veces me habrán oído decir, y soy responsable de todas mis palabras, que hay una democracia reconocida y aprobada por la Santa Iglesia, una democracia buena, es decir, de acuerdo con la ley natural y el Evangelio, por supuesto que sí, está muy bien, pero hay una democracia mala que la Iglesia no puede aceptar, que es la democracia liberal. Mala no por ser democracia, sino por ser liberal. Cuando el padre Torres Pardo habla contra la democracia, es por ser liberal, no por ser democracia. El liberalismo es pecado. ¿Me comprenden? De modo que la democracia está muy bien. Viva la democracia, siempre y cuando esté de acuerdo, repito, con el decálogo y con el sermón de la montaña y la doctrina social de la Iglesia. De otra forma, yo digo, decimos no, no y no. Y ya que decimos no, ustedes saben que los liberales son esos hombres o esas mujeres, ¿no?, que nunca dicen no a nada, que siempre dicen sí a todo, sí a Cristo y sí a la ley del divorcio, que por la mañana van a misa y por la noche van a ver una película pornográfica. ¿Se dan cuenta? Sí a todo, que hablan de Dios y hacen lo contrario de lo que dice Dios, que han aplaudido al Papa y han hecho todo lo contrario de lo que les dijo el Papa. El liberal es el hombre doble, el hombre falso, el hombre que tiene no dos, sino muchas caras, según la conveniencia, según el interés, de acuerdo a una verdad de la cual no habla nunca, solamente se habla de libertad, libertad y libertad. En este Congreso Pedagógico Nacional pasado, yo miré ciertos textos, ¿verdad?, oficiales, siempre salía la palabra libertad, pero no encontraba la palabra verdad. Y si alguna vez sale la palabra verdad por casualidad, cosa rarísima, es una verdad de tipo idealista, de tipo pragmático,
de tipo, digamos, populista o democrático, como si la verdad dependiese de las mayorías o de las minorías y no de la mismísima verdad. He aquí, amados hermanos, la antítesis, el liberalismo, de la verdadera libertad. Y termino con el tercer punto, no hago casi más que enunciarlo por falta de tiempo. ¿Cómo? ¿Qué hacer para recuperar, para reconquistar, para vivir en, para defender la libertad? No hay más que una solución, no hay más que una fórmula, no hay más que una fórmula. Que me perdonen los Cafiero, los Menem y los Ángelos. Yo no me meto en política, me meto en religión, que es lo mío, ¿verdad? Que me perdonen. La única alternativa, la única fórmula es el reinado social de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra fórmula. Dentro del reinado social de Cristo, todas las democracias que ustedes quieran, pero que realmente sea Cristo el que reine afectiva y efectivamente en nuestras inteligencias, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras profesiones, en el mundo del trabajo, en el mundo de la cultura, en el mundo de la economía y en el mundo de la política. Cristo Rey o el caos. Más de uno pensará, estoy seguro, Padre, usted está predicando una utopía, hablar de Cristo Rey hoy. Y yo contesto, si el reinado social de Cristo es una utopía, entonces siempre será una utopía, peor todavía, un mito, un cuento, eso de la libertad. Nada más. Pontifici et universali Patri, pax vita et salus perpetua. Christus vincit, Christus regnat, Christus Muchísimas gracias a todos. Les pido una oración por nuestro Instituto Cristo Rey, por las vocaciones, por la obra de ejercicios, y les invito a seguir trabajando por el reinado social de Cristo como ciudadanos libres y como verdaderos y auténticos argentinos. Viva Cristo Rey, Dios les bendiga y hasta siempre.